olvidándose de su belleza, de su genio. Millones de personas viviendo sus vidas, inconscientes. Bienvenido al mundo real. Los terraplanistas son un grupo de personas que, como te decía, creen que la Tierra no es redonda, que es plana. Esta gente que cree que la Tierra es plana. Bienvenido. ¿Cómo es posible que haya gente que aún crea en la Tierra plana? Hay gente que en realidad cree que la Tierra no es redonda, sino que la Tierra es plana. Para los que no lo saben, hay gente todavía que cree que la Tierra es plana. ¿Usted cree que la Tierra es plana? Bien, no se trata de creer que la Tierra es plana. Se trata de entender que la evidencia muestra de manera concluyente que no existe una geometría esférica a nivel de la superficie terrestre. Y no solo eso, sino que pese a que existe un relieve variado con distintas elevaciones de terreno, la evidencia demuestra positivamente que la superficie de la Tierra es técnicamente plana. Según los datos oficiales, la Tierra tiene una circunferencia de 40.075 kilómetros, un diámetro de 12.742 kilómetros y un radio de 6.371 kilómetros. Así sería entonces nuestro mundo. Ahora vamos a trazar una horizontal que es tangente a la superficie de la Tierra y vamos a colocar a un observador mirando al horizonte. El horizonte es esa línea que parece separar el cielo de la Tierra o del mar, esta línea que está aquí. Entonces el horizonte estará aquí a más o menos 4 kilómetros. Detrás del horizonte, la superficie de la Tierra empezaría a curvarse, obviamente debido a su forma geométrica. Ahora, si desde el punto de partida del observador de altura promedio, por cierto, avanzamos una milla, que es igual a 1.6 kilómetros, tendremos una caída de curvatura de 8 pulgadas o 20,32 centímetros. Si avanzamos 2 millas, o sea 3.29 kilómetros, tendremos una caída de curvatura de 32 pulgadas o 81.28 centímetros. Si avanzamos a 3 millas, o sea 4,82 kilómetros, tendremos una caída de curvatura de 72 pulgadas o 1.83 metros. Así en 5 kilómetros tendríamos 2 metros, en 6 kilómetros tendríamos 3 metros, en 8 kilómetros tendríamos 5 metros, en 10 kilómetros tendríamos 8 metros y en 16 kilómetros tendríamos 20 metros y etcétera, etcétera. Toda esta información puede variar, depende de la altura del observador, así como la distancia al horizonte, que también depende de la altura del observador. La distancia al horizonte está determinada básicamente por la altura del observador. Por ejemplo, si el observador mide 2 metros, su horizonte estará a 6 kilómetros, ya no a 4. A medida que se eleva el observador podrá ver más lejos. Por ejemplo, si el observador se encuentra a una altura de 20 metros, su horizonte estará a 16 kilómetros. Si el observador se eleva a 60 metros, su horizonte estará a 30 kilómetros. Si el observador se eleva a 1000 metros, o sea 1 kilómetro, su horizonte estará a 120 kilómetros, bastante. Y si el observador está en un vuelo comercial, por ejemplo, a 10.000 metros o 10 kilómetros, su horizonte estará a 380 kilómetros. Cabe mencionar que todas estas son cifras oficiales basadas en datos oficiales de la Tierra. Y ahora que conocemos estos datos básicos, vámonos con las evidencias. Este es el mar de Galilea. Un caballero se coloca en un punto con una cámara a 1 metro de altura. Del otro lado, a 9,45 kilómetros de distancia, se coloca otro caballero con un espejo que refleja la luz del sol. Este espejo está a ras de agua. En una Tierra con una superficie esférica, la cámara no debería captar el reflejo del sol en el espejo, puesto que los cálculos indican que el espejo debería estar oculto por 2 metros de curvatura. Mas sin embargo se ve perfectamente. Para hacerlo más interesante, bajaron el nivel de la cámara a unos pocos centímetros del agua. Con esta nueva altura y a esa distancia, el espejo debería estar oculto por unos 5 metros de curvatura.
pero de nuevo se logra ver el reflejo del sol en el espejo. El resumen de esta observación lo encontrarán en YouTube, en el canal Hermanos Barea, con el título Mar de Galilea y la curvatura, en el cual encontrarán el enlace al video original. La siguiente medición es a 20 kilómetros de distancia en la península de La Para, en Argentina. La altura del observador es de 1.5 metros desde la Mar Chiquita y logran fotografiar el Hotel Ancenusa. A esta altura del observador y a esa distancia deberían estar ocultos detrás de la curvatura de la Tierra 20 metros. El hotel no tiene más de 16 metros de altura. No encontré la información en internet, por eso me comuniqué con ellos mismos para que me corroboren el dato. Mas sin embargo, se ve completito. El resumen de este video lo encontrarán en YouTube en el canal Hermanos Barea con el título A 20 kilómetros y sin curvatura. En este video encontrarán también el link de la fotografía original. Este es el lago Aisol, Países Bajos. Aquí una persona se coloca con un láser de última tecnología en un punto paralelo a la superficie del agua. El láser estaba a 2,85 metros de altura. El objetivo del láser estaba a 28,68 kilómetros de distancia, a una altura de 85 centímetros sobre la superficie del lago. Los cálculos indican que el objetivo del láser debió estar oculto 40,21 metros detrás de la curvatura de la Tierra. Pero nada que ver, el láser fue visto perfectamente a 40 kilómetros, demostrando que tal curvatura no existe. Esta es otra medición con el láser a 2,92 metros de altura sobre la superficie del lago y su objetivo se encontraba a 40,14 kilómetros de distancia a una altura de 1,5 metros sobre la superficie del lago. Los cálculos indicaban que a esa altura y con esa distancia el objetivo del láser no se podría ver, pues debía estar oculto 90 metros detrás de la curvatura de la Tierra. Mas sin embargo, el láser fue visto perfectamente, demostrando nuevamente que no existe tal curvatura. El equipo encargado de realizar esta experimentación se llama FI-Core. El resumen del trabajo de FI-Core lo encontrará en YouTube, en el canal de NAOF, con el título Experimento láser prueba que no hay curvatura. En este mismo video encontrará el enlace para el trabajo completo de FI-Core. Si usted está pensando que son muy cortas las distancias de las observaciones para refutar la presencia de curvatura terrestre, entonces veamos las siguientes. Aquí apreciaremos las islas Otoque y Boná, en Panamá. Se pueden observar desde la playa El Agallito. El observador estaba a 2 metros sobre el nivel del mar, con una potente cámara Nikon P1000 y las islas se encontraban a 111 kilómetros de distancia. La isla Otoque tiene una altitud de 105 metros y la isla Boná 183 metros. Los cálculos indican una caída de curvatura de unos terribles 967 metros. Esto quiere decir que ni poniendo 7 islas Otoque una encima de otra se podrían ver. Es imposible de ver estas islas en un mundo esférico de 40.075 kilómetros de circunferencia, ya que estarían completamente cubiertas por la curvatura terrestre y por mucho. Sin embargo, se pueden ver. Este es un trabajo de investigación realizado por el arquitecto Ángel Tello de Panamá. El video completo lo encontrará en YouTube, en el canal de NAOP, con el título Estas islas no deberían poder verse. Y la segunda parte, que tiene como título ¿Y la curvatura dónde quedó? Esta es la isla Creta, al sur de Grecia, en el Mediterráneo. Una persona llamada Shimshon logra videograbar esta isla desde Israel. El observador estaba a 40 metros de altura con una potente cámara de espectro infrarrojo, por lo que puede ver mejor a través de la impureza ambiental. La distancia entre el observador y la isla Creta es de unos impresionantes 991 kilómetros. Presten mucha atención a lo que van a escuchar a continuación. Con el observador a 40 metros de altura
y con una distancia de 991 kilómetros obtenemos una altura oculta de 73 kilómetros. 73 kilómetros. El cálculo es inequívoco. Es como si tuviéramos 11 volcanes chimborazos, uno encima de otro, cubiertos por la curvatura de la Tierra. El punto más alto de la isla Creta es el monte Ida, a 2,5 kilómetros. Si colocáramos 29 montes Ida, uno encima de otro, no lo podríamos ver por la curvatura de la Tierra. Una curvatura que no es medible, una curvatura que no es apreciable, una curvatura de la Tierra que no es demostrable. Esta observación es simple y verdaderamente increíble. El video explicativo lo encontrará en YouTube en el canal Pachamama Flat, con el título 24 de mayo de 2023. En este mismo canal encontrará el video original con título Video original lente infrarrojo Israel Creta. Impresionante. Este es el canal en YouTube del ingeniero J. Tolan. En él encontrarán muchos videos de observaciones a larga distancia, desde vuelos comerciales. Lo que hace especial a estas observaciones es que este ingeniero utiliza no solamente una buena cámara, una gran cámara, sino que añade un filtro infrarrojo, lo que hace que la atmósfera no impida la visibilidad y las tomas pues sean espectaculares. Recordemos que a esa altura de los vuelos comerciales, entre 10.000 y 12.000 metros, el observador desde el avión solo podría observar hasta casi 400 kilómetros. Pero J. Tolan ha hecho magia. Ha logrado observar más de 1.500 kilómetros. Más de 1.500 kilómetros. Si la Tierra es como nos han dicho, pues eso sería imposible, imposible. Bien, vamos a explicarlo de la siguiente manera. De pronto, a veces con juguetitos no entiende mejor. Vamos a suponer que este avión está elevado a 33.000 pies, 35.000 pies, puede ser 10 o 12 kilómetros de altura. A esta altura, con la circunferencia que tiene la Tierra, el observador en el avión podrá ver el horizonte a 380 kilómetros o 400 kilómetros. Pero no podrá ver a esta zona montañosa que se encuentra a más de 1.300 kilómetros. Sería imposible, ¿no? Imposible por obvias razones. Así que vamos a ponernos en el lugar del avión, aquí, y vamos a imaginar que este es nuestro horizonte, aquí donde ya se me esconde el dedo. ¿Ven? Imposible, a menos que recorra los más de 1.000 kilómetros y encuentre la zona montañosa. Lo que ha hecho el ingeniero Tolan es desde aquí encontrar esa zona montañosa. Lo ha grabado y eso es imposible, físicamente imposible en una Tierra esférica. Imposible. Imposible. La explicación es que la superficie de la Tierra no es esférica. No es esférica.
es plana. Es la única forma de ver a esta zona montañosa. Hagamos un seguimiento de este vuelo y de la vista que proporciona, estando a una altura de casi 12 kilómetros. El avión sale de Bangkok para Dubái y en un momento determinado, logra ver lo que es la cordillera del Himalaya a más de 1600 kilómetros. Eso es realmente increíble, ya que en el modelo de Planeta Globo no se podría ver. No solo eso, se puede apreciar su pico más alto, que es el monte Everest, a una distancia de más de 2000 kilómetros. Es una verdadera locura, más de 2000 kilómetros, eso es imposible en un planeta pelota. No me canso de repasar estos datos. A 12 kilómetros de altitud del avión solo podríamos ver hasta 400 kilómetros. Luego ya no se debería ver por la curvatura de la Tierra. Eso es la teoría, pero en la realidad, que es en la práctica, estamos observando a más de 2000 kilómetros, lo cual no tiene ningún sentido en un mundo esférico, más sí lo tiene en un mundo plano. Pero sigamos, que aquí no termina la cosa. Se logra ver el monte Gangkhar Bhutan a una distancia de, escuche bien, más de 2300 kilómetros. Se puede ver este monte a más de 2300 kilómetros. Eso sería imposible en un mundo globo. Y para cerrar con broche de oro, podemos ver el monte Mamacha Barwa a más de 3000 kilómetros. Señores, a más de 3000 kilómetros. Eso es 7 veces más de los 400 kilómetros que podemos ver a 12 kilómetros de altura del avión. Es verdaderamente increíble. Es la madre de todas las observaciones desde vuelos comerciales. Increíble. La superficie de la Tierra no solo no presenta curvatura, sino que presenta una planicie impresionante. Ya hemos apreciado estas observaciones desde 12 kilómetros de altitud, que es la altura que a la que llegan los vuelos comerciales. Pero ¿qué pasaría si nos elevamos más, a unos 90 kilómetros? Pasa lo que veremos a continuación. Dejaré correr el video con las voces originales de los hermanos Barea. Video que, por cierto, lo encontrarán en su canal con el título Aloha, the Earth is flat, que significa Aloha, la Tierra es plana. Que lo disfruten. Hola compañeros, en esta ocasión queremos hacernos eco y compartir con todos vosotros la que seguramente sea la mayor constatación de la planicie de la Tierra. De confirmarse la observación, y todo apunta a que es así como ahora veremos, los amantes de la esfera no tienen por dónde salirse, ni alegando refracción, ni temperatura, ni manipulación, nada, absolutamente nada de esfericidad, una planicie absoluta. Lo hermoso del caso es que no han sido terraplanistas quienes lo han hecho, y que además se ha logrado la observación con una cámara GoPro de ojo de pez, lo cual no influye para lograr la rotunda prueba observada. Un grupo de investigadores ha lanzado un cohete desde Black Rock Desert, un desierto de Nevada, muy utilizado para este tipo de lanzamientos, sobre todo amateurs. El cohete ascendió a 90 kilómetros de altura,
tal y como ellos mismos informan en su grabación. Pueden encontrar el enlace de su vídeo en la descripción de este. 90 kilómetros de altura son 9 veces más de lo que asciende un avión comercial, que son unos 10 kilómetros. Es decir, más del doble de lo que han llegado los globos con helio lanzados con cámaras, los cuales ya han demostrado también muchas veces que la Tierra es plana, al encontrarse el horizonte a nivel de los ojos y apreciarse completamente todo plano. Pero en esta ocasión, esos 90 kilómetros de altura a los que llega el cohete, y aún con cámara ojo de pez, nos han permitido observar unas tierras muy lejanas, en la misma dirección donde ellos mismos indican que está el Océano Pacífico y otros lagos y tierras anteriores. Esas tierras observadas son Hawái, y lo increíble del avistamiento es que están a más de 4.000 kilómetros de distancia de donde despega el cohete. Recordad que este tipo de cohetes despega y viaja en vertical, así que apenas se desvía unos kilómetros del lugar de lanzamiento, cuando sube y cuando cae. Si nos vamos a las medidas oficiales de la Tierra esférica, de unos 6.371 kilómetros de radio, a unos 100 kilómetros de altura, el horizonte observable debería cortarse a los 1.133 kilómetros de distancia, lo que haría más que imposible la observación de las islas de Hawái, que están a más de 4.000 kilómetros de distancia, más de 4 veces lo que podría observarse. Impresionante. Y es que allá arriba, y a tanta altura, casi 100 kilómetros, apenas hay atmósfera ni gases tan densos que limiten la observación. Por eso es que pueden verse muchísimos más kilómetros. Por eso, y por la perspectiva que se tiene estando tan alto, pero sobre todo porque la Tierra es plana. De lo contrario, en una esfera sería imposible. Aquí la única escapatoria que les queda a los religiosos de la esfera es decir que esas tierras que vemos no son Hawái. Pues todo indica a que sí que lo son. Tanto la dirección que ellos mismos fijan en su vídeo, como el contorno exterior de las islas observadas, que es más que parecido con las de Hawái, por no decir totalmente coincidente. Tal vez alguno diga que se trata del Golfo de California, pero este se encuentra más abajo al sur, y además está muy pegado a la costa, algo que en la observación no calza. Por arriba, al norte, nos encontramos con Vancouver Island, pero nuevamente tampoco cuadra ni el contorno ni el hecho de que está muy cerquita de la propia península. Y resaltar que en la observación no solo se ven las islas de Hawái, sino que todavía se puede observar kilómetros y kilómetros de mar que están aún por detrás de esas islas, con lo cual la observación todavía es mucho más larga y profunda. Pues como siempre lo compartimos con todos vosotros, esta vez lo que parece ser la mejor prueba empírica de que la Tierra es absolutamente plana y no una esfera. Que cada uno saque sus propias conclusiones y haga también su propia investigación. Agradecer al canal Crater Earth Research que lo dio a conocer a la comunidad terraplanista y también, claro está, a los del canal Keep Daugirdas, que son quienes tiraron el cohete y que sin quererlo nos dieron a todos esta observación maravillosa.